Bienvenido a tu canal bíblico. Te habla tu hermano y amigo Emmanuel Pérez. Amados hermanos, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando en nuestro canal. Ya ustedes han visto en las redes cómo he estado publicando algunos reconocimientos que me ha dado el mismo YouTube por algunos avances que he tenido en el canal, y eso es gracias a ustedes. Y algún mérito, todo es la gloria de Dios, y es porque ustedes han estado viendo nuestro contenido y compartiendo y demás. Por eso le agradecemos cada vez que le dan un like y comparten el contenido, porque el objetivo es esclarecer las verdades bíblicas que hoy día están siendo empañadas por filosofías huecas y mentiras destructoras, y por tanto queremos nosotros ser de luz a las demás personas. Amados, hay preguntas que podemos traer a colación. Hay cuestionantes, y tiene que ver mucho con que en algunos momentos líderes religiosos se han estado reuniendo para, por así decirlo, traer una unidad global en las religiones. Y esto, un gran número del sector cristiano podría estar de acuerdo, y tal vez otros estén en desacuerdo con esta postura, lo cual es conocido como el ecumenismo. Cuando le llamamos ecumenismo, automáticamente las personas ya lo van a rechazar desde el inicio. Pero cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de una sola religión global, de cierta forma genera controversia, y de otra forma dice, cónchale, pues si hay unidad, ahí tiene que estar Dios. Porque si nosotros vamos a Salmos 133:1, habla de que la importancia de que los hermanos estén juntos en armonía. En Eclesiastés 4:2 se habla lo presenta como el cordón de 3 hilos que no se rompe fácilmente. O sea que uno solo no puede, pero el cordón de 3, cuando está unido, es más poderoso. También en Hechos 1:14 podemos encontrar que los cristianos oraban juntos en unión. Además que en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos. O sea, habla de unidad. En Hechos 2:46 dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos. O sea, habla de una unidad clara y contundente. 1 Corintios 10:17 dice, hay un solo pan, del pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo, unidad. Y eso habla estos textos que te acabo de mencionar sobre la unidad que debe haber entre el pueblo de Dios. Y primero de Juan 4:16 nos dice, y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, cuando hablamos sobre este tipo de temas de unidad, pues entonces el amor es la raíz, es el motor que debe movernos a la unidad. Y para eso hemos traído a un hermano en Cristo, además un siervo fiel del Señor, predicador, y sobre todo con un lazo muy íntimo, mi querido tío Rafael Rosario, para que conversemos este tema, porque pudiéramos preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios que todas las religiones se unan y oren juntos? Bienvenido, mi querido tío Rafael Rosario. Bueno, buenas noches, mi querido sobrino. Gracias por invitarme a tu programa. Muy interesante el tema que vamos a tratar hoy. Esperamos que se rompan algunas dudas que hay, y que el pueblo de Dios y el que no está bien, el que también el que no va a la iglesia, cualquier gente que tenga cualquier duda respecto a esto, que este día, pues que se pueda aclarar cualquier duda. Así es, sí. Y ahí mismo me gustaría preguntarte, si vemos en la palabra del Señor que habla de tanta unidad, de que tenemos que estar, que es un solo cuerpo, que debemos reunirnos y orar, y que debemos hacerlo con la base del amor, ¿crees que esto debería ser la voluntad de Dios, de que
todos nos reunamos en un mismo templo con toda la religión y todos los dioses que hay? Mira, tú empezaste ahorita hablando de los hechos, que estaban todos juntos y eso, pero hay algo que es muy marcado en esto y es lo siguiente: tenían todas las cosas en común. Ok. Ahí tenemos ya un punto muy, muy importante para ver que Dios no es la voluntad de Dios, que nos juntemos con gente que no tenga las cosas en común con nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, nos manda a que, dice la palabra, que si podrán dos andar juntos si no están puestos de acuerdo. O sea, no nos podemos unir a gente que no tengan nuestro mismo principio. No podemos ser hermanos de gente que no compartan nuestras enseñanzas. No creo que sea la voluntad de Dios que haya distorsión, que hayan problemas entre hermanos. Eso yo creo que ahí es una buena base para ver que no es la voluntad de Dios, que se unan todas las iglesias, todas las religiones. Por eso, hay otra cosa también que te quería decir. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, se refiere a los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Ahí también tenemos algo bíblico que nos da una luz bien clara de que Dios no está de acuerdo con ese comunismo. Pero cuando vemos actualmente dentro del cristianismo, porque ya cuando hablamos de la unidad nos referimos a diferentes religiones, pero dentro del mismo cristianismo podemos ver que hay ciertas divisiones por doctrinas. O sea, de cierta forma, sí, todos los cristianos tenemos por lo menos Cristo como centro, en nuestro Dios, por lo menos creemos en eso, pero hay ciertas divisiones que tal vez no sean tan fundamentales, pero aún así hay divisiones. Pero en el texto que usted menciona dice que tenían en común todas las cosas. Entonces, ¿no sería un poquito rechazar la unión en la religión, en las religiones, cuando dentro del mismo cristianismo hay ciertas divisiones? Fíjate, puede haber divisiones, puede haber diferencias, mejor dicho, entre hermanos. Tú, por ejemplo, tú puedes tener con tu hermano Gaby una división, una diferencia, pero son hermanos, son hijos de un mismo padre. Aquí viene el problema. No somos hijos del mismo padre, todas las diferentes religiones. Tenemos otros dioses. Ahí es el problema. Entre hermanos en la casa se pelean, se discuten, después se arreglan, pero son hijos de un mismo padre. Ahora, cuando son hijos de otro padre, ya es otra cosa diferente ya. Totalmente. Te entiendo la idea. Entonces, lo que me dice es que el fundamento, la base de la unión también tiene que ver con un nacimiento nuevo, con pertenecer al mismo redil. Y al mismo tiempo estaremos considerando que los musulmanes no son del redil y los judíos no son del redil, porque cierta unión tiene que ver con esos dos, porque son las tres religiones más grandes. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hay una religión que se llama la teosofía, que no es muy conocida por nosotros, la teosofía. Si vamos a unirnos a todas las religiones, tenemos que unirnos también a la teosofía, y la teosofía creen en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Todo es Dios y Dios es todo. De ahí viene que creen en la India creen que la vaca es sagrada. Vamos a tener que aceptar todas esas cosas, porque todos vamos a estar todos juntos en el mismo costal de harina, y no podemos hacerlo, porque no podemos compartir con gente que no tiene nuestra misma creencia. Va a haber problemas. Va a ser una unión ficticia, va a ser algo que no va a funcionar, porque no vamos a poder, tú no puedes juntar un jugo de piña con hierro. No puede mezclarlo, porque no son del mismo elemento. No va a poder pasar eso. No podemos estar juntos. Esa unión que se pretende no va a funcionar, porque no va a ser una unión en realidad. Va a ser un grupo de gente junta, pero no va a haber armonía. Más bien, entonces, el dicho lema de la unión global es un cliché para hacer lucir bien a ciertas religiones, pero al mismo tiempo, como usted dice, no va a producir una unión real, porque cuando vemos ahora mismo Afganistán,
ha pasado a ser el número uno en la persecución contra los cristianos. Y la persecución en Afganistán no es como aquí, que te pueden tildar, me refiero aquí, en República Dominicana, y me imagino que en su caso allá en Miami, eh, que la persecución no pende tu vida, pero en Afganistán están buscando para asesinar a los cristianos. Entonces, ahí dicha unión no es real. Exactamente. Es lo que yo estoy tratando de hacer un punto aquí, mi sobrino amado, es que dicho, por ejemplo, que aseguran todas las religiones, por ejemplo, con los pentecostales y los, no sé, los cristianos ecuménicos, no sé, cualquier cosa, quizás no haya ningún problema con los bautistas, porque tenemos más o menos la misma creencia, tal vez tengamos una pequeña diferencia que no van a trascender a una gran cosa. Pero si vamos a hablar de que vamos a reunirnos con todos los cristianos, va a haber que reunirse con gente o ser uno con gente que son totalmente diferentes a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, vamos a tener que juntarnos con las sectas, que también son grupos religiosos. Y las sectas tienen una particularidad, tienen una distorsión de Cristo y de Dios. Tienen una cristología distorsionada. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer uno ¿cómo tú vas a hacer uno con gente que tienen esa distorsión de quién es Cristo y quién es Dios? ¿Cómo tú vas a convivir? ¿Cómo tú vas a enfatizar con esa gente? No sé, creo que va a ser un poco difícil. ¿Cree usted que la fuente principal que conllevaría entonces sería el cristianismo? Porque cuando yo veo entre la diferencia, el musulmán rechazan a Jesucristo y los judíos rechazan a Jesucristo como el Mesías, obviamente, porque los judíos sí reciben a Jesucristo como un buen hombre, un profeta, igual que los musulmanes. Pero los cristianos, a diferencia, como usted bien lo menciona, hay cierta diferencia entre todo el cristianismo, pero hay una unidad congruente en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay otros ya que quieren decir que no es Dios, pero sí hay una congruencia en que todos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, y eso tiene que ver con el Nuevo Testamento, porque los judíos y los musulmanes rechazan el Nuevo Testamento como una base inspirada. Entonces, ¿tú crees que aquí sería como el punto central, la médula de la unidad? ¿Sería Cristo? Totalmente. Ahí está un punto clave. Totalmente. Yo creo que todo el que acepte que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios de la Biblia, quiero enfatizar, del Dios de la Biblia, todo el que crea eso puede tener otra creencia menor que no afecte, entiende, que no sea trascendente, porque no es tampoco relevante que yo tenga una iglesia que la pinte de rojo, o otra la pinte de negro. Son cosas irrelevantes dentro del evangelio. Lo importante es ser hijo del Dios de la Biblia y también reconocer que Cristo es el Señor. Ahí es el problema, cuando viene el problema. Nosotros los cristianos tenemos claro eso. Y tenemos problemas pequeños dentro de nosotros. Hay problemas pequeños que lo podemos resolver entre nosotros, son cosas menores. El problema es que para ser hermano mío, tú tienes que ser hijo de mi mismo padre. Si no eres mi hermano, ¿cómo yo voy a ser hermano si tú y yo tenemos diferentes padres? ¿Y cómo podría entonces un judío o un musulmán ser hijos de Dios para ser hijos del mismo padre, en dado caso que se crea una unidad? Ellos creen en Alá, ellos creen en otros dioses que no son el Dios de la Biblia. Ese va a ser el problema para traerlo. Y tienen que convertirse al Dios de la Biblia. No el Dios que yo quiero predicar, es al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice que para tú poder pertenecer a él, tienes que nacer de nuevo y convertirte a su palabra. Y eso, ellos ya creen que tienen su dioses, ellos están bien cimentados. No quiero decir generalizar, porque no puedo tampoco generalizar, pero va a ser difícil que ellos acepten nuestras creencias. Y también difícil que nosotros aceptemos la de ellos. Nosotros los cristianos somos los que vamos a ser perseguidos por todo el mundo. Por algo es que la Biblia dice que vamos a ser perseguidos, porque no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a entrar en ese acuerdo, porque no tenemos bien claro en quién hemos creído, bien claro quién es nuestro Padre, y va a ser difícil que el cristiano que esté bien cimentado en la palabra pueda caer en esto. Y no quiero que se confunda que vamos a rechazar a nadie. Es que no tenemos ninguna duda de que lo que nosotros creemos es lo cierto.
y no queremos tampoco caer en ese de como que no aceptamos eso porque somos los mejores. No, creemos que tenemos la palabra, creemos que la Biblia lo dice, no es algo, no un capricho, es bíblico. Según hemos hablado aquí, es bíblico lo que hemos estado exponiendo aquí. Esa no aceptación a esa idea. Y como usted menciona que es bíblico, ¿ustedes podrían mencionar dos o un verso que puedan hacer referencia a eso? Porque en la introducción vimos que la Biblia habla mucho sobre la unidad, y podríamos encontrar algún texto bíblico donde haga referencia a que no pudiéramos convivir unos con los otros. Déjame hacerte traerte algo que te va a dar una luz. Primera de Reyes 11:2 dice así: de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se reunirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Y fíjate, la unión que se habla es una unión que no es una unión dentro del cristianismo, no es una unión, o sea, aquí la palabra habla de los hijos de Dios, se refiere a lo que han aceptado a Jesús como su Salvador. Cuando lo que ocurría en el Antiguo Testamento y un pueblo convivía con otros, de hecho, uno de los mandatos que Dios le dijo a su pueblo es que no unan a un yugo desigual, porque normalmente cuando un hombre, a Sansón se le dijo, no te unas con una filistea. ¿Cuál era el objetivo de que Dios le dijo, no te unas con una filistea? Porque ellas traían su propia enseñanza, su propio Dios se lo traían a la casa, y esas enseñanzas torcían, porque recuerda ahora que ahora de esa unión van a nacer hijos, y cuando nazcan los hijos, ¿a cuál rumbo se van a escoger? Hacia los judíos, cristianos en ese sentido, hablando de Sansón o en nuestro contexto, hacia los cristianos, o a qué religión va a ir la educación de nuestros hijos. Entonces va a generar un problema. Si dijéramos, si un ave se une con un pez y tienen hijo, cuando el hijo crezca o cuando el hijo nazca, ¿dónde vivirá el hijo? ¿En el aire o en el agua? Va a haber un problema, va a haber un problema entonces interno. Y nos encontramos en un texto en las Escrituras que nos dice que no debemos unirnos a un yugo desigual. Literalmente, ¿qué relación tiene Belcebú con Cristo? Literalmente dice el apóstol Pablo, ¿qué relación tiene Belcebú con Jesucristo? Y entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos a los musulmanes y a los judíos y vemos en la palabra de Dios que para poder ser hijos de Dios es únicamente, exclusivamente, poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces somos hijos del Dios de Abraham y Jacob y de Isaac. Entonces, si ellos han rechazado a Jesucristo, ambos grupos, entonces ellos no pueden ser llamados hijos de Dios. Eso hay que agregarle que dentro de la unión que hoy quiere hacerse notoria es de una religión nueva que se quiere crear, que ya puede ser un tema de conspiración, pero ya hay nombre, ya hay logo, ya se está hablando de una reconstrucción del tercer templo, y aquí se está hablando sobre volviendo a la casa de Abraham, porque como usted mencionó, hay algo en común en estas tres religiones, los musulmanes, los judíos y los cristianos, y tal vez por ese hilo se quiere ir la cuestión, para hacer una unión, como hay algo en común. ¿Qué es lo que hay en común? Bueno, de Abraham nacen los musulmanes, que son los ismaelitas, que son el pueblo árabe, pero de Israel, que es Judá, que es Jacob, de ahí que nace también, viene de Abraham, y el cristianismo nace del mismo Israel. Entonces, las tres tienen algo en común, que su padre es Abraham, y la religión se quiere llamar volviendo a la casa de Abraham, haciendo una unidad, algo por lo menos en común, para que las tres religiones se unan. Pero entonces, como hemos dicho, ¿cómo pueden ser unidos las tres religiones si ni siquiera Jesucristo es el centro? Porque a Abraham se le prometió justamente que de su simiente, no de las simientes, dice el apóstol Pablo, sino de su simiente, es que será bendita todas las naciones de la tierra. No va a haber una bendición a todas las naciones de la tierra, sino es a través de su simiente. Y esa simiente era el que iba a venir de David, que era Jesucristo. Mira,
lo que tú estás diciendo, voy a tener que otra vez recordarte algo de lo que dije al principio. Siempre y cuando tengamos un común denominador, que sea Jesús, el rey de nuestras vidas, va a ser fácil hacer cualquier tipo de unión entre religiones o lo que sea. No va a ser tan difícil. La cosa se pone difícil cuando no tenemos a Jesús como común denominador, cuando tenemos una distorsión de Jesús. Aquí que viene el problema, ¿entiendes? La palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos juntos en armonía, no primos en armonía, no otra religión en armonía, hermanos. Eso es lo que yo quiero enfatizar en esta tarde, en esta noche, perdón. Que la unión que la Biblia llama es entre hermanos, gente que tenga la misma convicción. Ahí es que la palabra de Dios hace el énfasis de que haya una unión, porque la misma palabra dice: no unáis a otros pueblos. O sea, es clara cuando dice eso. No es que vos seas amigo de todo el mundo. Las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Y el que cree en espiritismo, el que cree en cosas de eso, no puede ser luz. Usted se imagina un templo satanista con una cruz hacia abajo y por la causa, el amor, los cristianos entonces nos estemos congregando con los satanistas y ellos con la cruz hacia abajo y ellos adorando a Satanás en un lado y nosotros adorando a Jesucristo en el otro. Dice la palabra de Dios que Satanás se viste de ángel de luz. ¿Me entendiendo? Va a venir por ahí. Esto es una trampa del diablo para pretender que todo está bien, que sí, que se unan y todo, pero aquí lo que hay una trampa del diablo, porque el diablo se viste de ángel de luz, pero no es ángel de luz. Lo sabemos, que vino a matar, destruir y robar. Eso fue lo que vino a ver. Y el diablo no va a venir de frente nunca a querer destruir. Va a venir siempre como ángel de luz, le dijo a la serpiente, con que Dios dijo, siempre con su camuflaje. Ese es el problema de esto, ese es el peligro. No es fanaticismo, no es querer traer una controversia, es que detrás de todo esto hay una gente satánica que quiere sacar provecho de esto, y eso es lo que hay que a la gente darle luz para que sepan qué es lo que está pasando. Esto no es así tan sencillo como la gente piensa. Detrás de esto hay un movimiento satánico que se está moviendo para destrucción. En vez de, a la larga, en vez de haber unión, va a haber destrucción. Totalmente, porque si desde ya Satanás se ha inmiscuido, se ha adentrado en el pueblo del Señor con enseñanzas heréticas que todavía no tocan los fundamentos de la fe cristiana, y eso ha producido una división inmensa. Imaginemos entonces cuando él entre completamente en el liderazgo, aunque hemos visto parte del liderazgo que también ha sido contaminado, pero en este caso sería entrar directamente en las decisiones fundamentales de la fe. Eso va a traer una destrucción terrible. Ahí sí se va a generar división. Por querer crear una unión que no existe, va a crear una verdadera división. Algo de lo que el pueblo judío no ha entendido hasta el sol de hoy, ni los musulmanes, cuando rechazan el Nuevo Testamento, es que Jesucristo está también en el Antiguo Testamento. La promesa de vida eterna está en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham creyó a lo que Dios le había dicho, Abraham fue a entregar a su hijo Isaac. Abraham creyó que Dios le iba a dar, que le iba a proveer, porque Dios le había dicho que de él iban a ser uno que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham tiene en su mente: espérate, Isaac es mi único hijo, pero Dios me está diciendo que él me va a dar una promesa, que de ahí va a bendecir a todas las naciones de la tierra, y después que estoy arriba me pide que sacrifique a Isaac. Él va a proveer. O sea que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, él lo hizo creyendo que Dios va a proveer, porque le prometió que alguien va a venir para bendecir a toda la tierra, y ese alguien era Jesucristo. O sea, luego el apóstol Pablo conecta eso y dice: Abraham tuvo fe y creyó, y por eso le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento se salvaron por fe. ¿En quién? En Dios, que iba a proveer un Salvador. Es decir, en el Antiguo Testamento, con miras hacia el futuro, pensando en el futuro, Jesucristo el Mesías va a salvar. Tal vez no tenían el nombre, obviamente no lo tenían, pero con miras al futuro, con la fe de que alguien vendrá y va a salvar, eran salvados. Y en el Nuevo Testamento, con miras a hace 2000 años atrás, Jesús vino, y nosotros también por fe creemos que vamos a ser salvados. Ellos con miras en Jesucristo y nosotros con miras en Jesucristo. O sea, la única forma de que pueda existir una unidad. Y de hecho, el Apocalipsis habla de que toda lengua
toda nación, en todos los lugares del mundo serán unidos. O sea que sí el evangelio presenta una unidad global, pero esta unidad global no incluye a todas las personas. Esta Amén. unidad global incluye a los que han creído en Jesucristo, únicamente a los que han creído en Jesucristo. Ojalá sean musulmanes, ojalá sean judíos, si creyeron en Jesucristo, pertenecen y a esas personas sí podemos unirnos. Lo único global aquí, ¿sabe? Que Jesús le da a todo el mundo la oportunidad para que vengan a sus pies. Todo el mundo tiene una oportunidad. Eso sí es global. Todo el mundo tiene una oportunidad de que todos pueden tener acceso. Eso, lo único que va a ser global va a ser eso, pero más nada. No es para todo el mundo. El que acepte entra, el que no entre. Eso sí va a ser global. La salvación es para eso le da acceso a todo el mundo para que sea salvo. Eso es global. No importa lo que tú hayas hecho, no importa que hayas matado, robado, Dios te da una oportunidad. Eso es global. Lo único que va a ser global va a ser eso. Si alguien puede escuchar este video, inmediatamente piensa, no, que ustedes los cristianos quieren crear un muro, pero que realmente es Dios que crea un muro. Porque cuando Dios dijo, los que crean, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el mismo Dios hizo una separación. El que cree será salvado, el que no cree no será salvado. Luz y tiniebla. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que, fíjate, esto es algo, como se dice, que no es algo que viene de frente. La gente, siempre, mira, hay palabras clave aquí. Cuando se habla de unidad, todo el mundo cree que eso es lo correcto, porque habla de unidad. Es como que es tramposo, como una trampa. Sí, es verdad, es linda la unidad, pero no solamente la palabra unidad, es que hay detrás de esa unidad. ¿Qué hay detrás de esa unidad? ¿Cuál es la agenda que hay detrás de esa unidad? No es tanto la unidad. Un ejemplo fuera de los religiosos, porque a las personas cuando hablan de religión y unidad, todo, como usted dice, lo encuentran todo bien. Pero ahora, por amor a la unidad, ¿unirías tú a un hombre pedófilo en una habitación con un niño de 9 años? Por amor a la unidad. O Haití y Santo Domingo, no estamos más lejos. No podemos convivir juntos, tenemos diferentes religiones. Aunque la economía podemos compartirla, podemos que vengan, por ejemplo, que, bueno, vamos a ayudarlos a ellos y trabajemos juntos, salgamos adelante, pero en la parte que tenemos el problema en la parte religiosa, ellos creen en el vudú, nosotros creemos en Jesucristo como en nuestro Señor. Ahí viene el problema, traen esas costumbres y traen todas esas cosas que no son lo que nosotros creemos. Ahí, acuérdate que la religión ha sido siempre el talón de Aquiles en el mundo. De ahí ha habido tantas guerras y tantos problemas. O sea que la religión es el punto donde vamos a encontrarnos siempre con cualquier tipo de gente que se quiera unir a nosotros. Es la religión el talón de Aquiles. El talón de Aquiles ha sido así toda la historia y va a seguir siendo así. Sí, totalmente. Y ya que pones el ejemplo de los países, en mi iglesia se da algo bien interesante. La iglesia de nosotros se puede decir multinacional porque fue creada, fue sembrada por unos americanos. Y por ser americanos tenemos diversidad. Allá nosotros tenemos muchos haitianos en nuestra iglesia. Tenemos americanos, tenemos uruguayos. Entonces, cuando hablamos de unidad, ¿por qué razón podemos estar bajo el mismo techo y adorando? Por el punto que usted mencionó anterior, por la razón de que estamos unidos por Cristo. Pero si nosotros nos unimos por otra razón, por cultura, por deseo de querer unirnos, eso va a generar conflicto de por sí. Y la iglesia nació bajo una división. La iglesia nació primero, no que nació bajo una división, sino que nació primero siendo judío y después se expandió a los gentiles. Y cuando se mezclaron judíos y gentiles, hubo conflicto. Pero la forma de disolver este conflicto fue por medio del evangelio. Fue por medio de Jesucristo, porque Jesucristo amó a uno, según Romanos, y amó a otros. Y ya no hay que desechar a otros. Y la idea aquí es que Jesucristo es el que trae la unidad. Sin Jesucristo no existe tal unidad. Hay una parte que estoy tratando de acordarme ahora, que no me acuerdo bien. Cristo es controversial, no sé qué dice, que es la controversia. A lo mejor tú te acuerdes. Habla de que Cristo es la controversia.
porque Cristo va a ser lo que va a definir en este plan, en esta idea. Cristo va a ser el que va a definir todo, porque Cristo debe ser el centro, no solamente de los cristianos. Cristo debe ser el centro de cualquiera que profese ser religioso. Lo que pasa es que hay religiones que tienen a un Cristo como que fue un profeta, otro que es un buen hombre, un maestro ascendido. Hay muchas maneras de ver a Cristo, pero la manera correcta, bíblicamente, repito, es que es el Hijo de Dios y que ese Hijo de Dios se encuentra a la diestra del Padre y que Él es el único camino que lleva a Dios. Eso está bien claro en la Biblia. Si vamos a hablar no es cristianismo fanático, es la Biblia misma lo que lo dice. Comprobado del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Jacob, cuando tuvo contacto con Dios, Jacob vio una escalera. Y por esa escalera subían ángeles y bajaban ángeles. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, hablando precisamente de una conexión entre el cielo y la tierra, dice que Jesús es el camino. O sea, cuando Jacob vio en el sueño que había una escalera que conectaba del cielo a la tierra, él decía, ahí, en esa conexión bajaban y subían ángeles. Pero ahora, en Juan 14:6, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Porque es lo único que puede conectar el Dios que se hizo hombre, que conecta ahí mismo en su mismo cuerpo, siendo Dios, está celestial, siendo hombre, está terrenal. Y Él conecta el cielo con la tierra para que nosotros, por medio de Él, podamos tener el acceso hacia Dios. Y obviamente, no creyendo en Jesucristo, esto no va a poder ser lograble en la humanidad. Aunque Jesús sí lo va a lograr, una unidad total de los salvados en la eternidad. Jesucristo se juntaba con puritanos, pecadores, bebedores, pero esa unión de Jesucristo no era una unión que Jesús también se ponía a beber con ellos y a perderse, no. Él iba buscándolo a ellos para traerlo de la tiniebla a la luz. Esa unión de Jesús con ellos no era una fusión como tal. Era que Jesús se acercaba a ellos porque Jesús quería rescatarlos donde estaban ellos perdidos. Ese tipo de unión es el que pretende que se haga. Una unión de que estamos todos juntos, yo te acepto a ti como tú eres y tú a mí como tú eres. Y yo no voy a aceptar tu condición. Yo me acerco a ti, pero yo voy a ver tu defecto y te voy a tratar de ayudar a ti. Esa sería la causa de una unión entre otros pueblos y un cristiano que se considere un cristiano que tenga bien fundamentada su creencia. No hay problema que nos juntemos, pero si yo me junto contigo y tú estás mal, no porque yo estoy bien, sino porque la Biblia es la que está bien y yo voy contigo a través de la Biblia, a la luz de la Biblia, y te digo, mira, tú no puedes hacer esto porque Jesús es el Señor, Jesús es esto y lo otro, y tú estás mal, pues Jesús no es un profeta solamente, Jesús no es esto y lo otro. Y ahí sí yo puedo ceder, pero no que yo voy a aceptar todo lo que tú me estás diciendo. La palabra nos manda a que seamos defensores de la palabra. Nos manda, la palabra nos manda que defendamos nuestra fe con amor, pero que la defendamos. Por algo nos manda a defenderla y no aceptarlo, que hagan ese tipo de conducta y que quedamos pasivos. Amén, amén. Para ir recapitulando y resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, entonces, la razón fundamental por la cual no puede existir esta unidad de las tres religiones es porque esto es un tema de adoración. Porque estamos hablando de adorar a Dios y la única forma para poder adorarle a Dios es por medio de la fe. Para poder agradar a Dios, dice Hebreo, que es por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, como muy bien Rafael nos ha exhortado, nos ha enseñado. Yo puedo convivir con una persona que no tenga mi misma fe, en el sentido de que yo puedo andar con él, yo puedo conversar con él, porque yo no voy a alejarme de las personas. Ahora, cuando hablamos en el sentido de adoración hacia Dios, de vida espiritual, de culto, solamente podemos estar unidos, otra persona de otra religión y yo, es si él cree y adora a Dios de verdad. Y para adorar a Dios de verdad es por medio y únicamente, exclusivamente de Jesucristo, porque Él es el que nos lleva al Padre. Si Jesús no es nuestro centro, entonces nosotros no estamos adorando a la misma cosa. No estamos adorando al mismo Dios. Por tanto, la unidad que Dios busca
la que él sí quiere, porque hemos estado tratando de conversar sobre la unidad que él no quisiera, que es la que es separado de Cristo. La unidad que él sí quiere es la que es por medio de Jesucristo. Esa es la que Dios está buscando, que se predique en todo el mundo, en todas las áreas. Es la unidad solamente que puede venir acerca de Jesucristo, porque según Juan 15, apartado de mí, ¿quién es mí? Es Jesucristo. Apartado de mí, nada podéis hacer. Porque si nosotros estamos apartados de la vid verdadera, no podemos dar fruto. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Se está refiriendo a que el que no ha aceptado a Jesús, lo acepte. Hagamos que aceptan a Jesús, pero no nos manda a que nosotros aceptemos sus dioses y sus creencias. Y ese también es otro punto muy interesante. Que se unan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Amén, amén. Mi hermano Rafael Rosario, para terminar, ¿qué exhortación entonces nos dejaría usted para nosotros llevarnos a nuestras casas con relación a la unidad o el ecumenismo y los cristianos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Aceptar el ecumenismo o no aceptarlo? Es peligroso porque se ve muy bien, la fachada se ve muy bien. O sea, todo es una fachada, es un discurso muy bonito, la unidad, lo otro, pero la esencia de esto es peligrosa, porque lo que pretende esto en el fondo es destruir el cristianismo, destruir la verdad y traer cualquier enseñanza rara, poder hacer una mezcla de todo esto y destruir la iglesia. Ese es el problema de esto, destruir la iglesia, traer confusión, destruir la fortaleza que tenemos los cristianos. Nuestras convicciones son tan claras. Esto viene a atentar contra eso, para que se debilite eso que es tan fuerte, que es la creencia en el Dios verdadero, Jesús, ese que murió en la cruz. Amén, amén. Yo creo que podemos ir cerrando, aunque nos quedó tema. Ahora que vamos ya terminando, me han llegado ideas que podemos continuar, porque si vamos al libro de Daniel, cuando habla sobre el futuro, habla de que en los últimos tiempos se va a hablar, bueno, es Tesalonicense que lo habla, perdón, que habla sobre paz y seguridad. La paz es un fruto de la unidad, porque obviamente hoy día existe la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, y dicen que ahora mismo estamos en la tercera, que es una guerra filosófica. Estamos en guerra porque hay división. La guerra viene por división, la paz viene por la unidad. Entonces, cuando vemos lo que la Biblia nos está diciendo en los últimos tiempos, es que se va a hablar de paz y seguridad. Y justamente está diciendo, cuando oigas oír de paz y seguridad, corre por tu vida. Corre. Precisamente porque esa mentira viene disfrazada como ángel de luz. Un mensaje bondadoso que puede atrapar y convencer a muchas personas, porque la unidad por sí sola no es de Dios. La unidad que Dios provee está fundamentada en la palabra de Dios, guiada por Jesucristo. Amados hermanos, gracias entonces por estar con nosotros, y gracias a Rafael Rosario por sacar de su tiempo estar compartiendo. Y esto fue porque él publicó en su Facebook esta misma pregunta, y a raíz de eso quisimos hacer este conversatorio. Gracias por llegar hasta el final. No olvides dejar tu comentario, preguntas, compartir, para así expandir la palabra del Señor a todo lugar. Dios le bendiga, y gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias a ti.